aquí estamos con ustedes en un buen consejo esta noche que es viernes por la tarde. Y con nosotros aquí, pues, por supuesto, tenemos al doctor Chacón y también tenemos a nuestro gran invitado, al superintendente de las escuelas, el doctor Kory Kalahar. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, sí. Igualmente, caballero, bienvenido. Sí. Entonces, esta tarde vamos a empezar con el buen consejo del doctor Chacón. Pues muchas gracias. Y como siempre, ¿verdad? Este es un privilegio de estar aquí con ustedes para compartir un poquito aquí de noticias buenas basadas en lo que está sucediendo y también basado en la ciencia, ¿no? Entonces, como siempre, sabemos bien, ¿verdad? Lo que es la importancia de la educación. Lo que sí sabemos de la educación, así que abre nuestra mente, ¿no? Para uno pensar, ¿verdad? Más para allá, de allá, pero no aquí, sino lo que es Más allá. más allá. Eso es para mí lo más importante, ¿no? Lo que es la mente. Entonces, con esto, ¿verdad? Pues vamos, le pido a usted la palabra, a ver. Sí, muy bien. Entonces, pues la educación es muy importante y por eso hemos invitado aquí a nuestro gran invitado, al doctor Kory Kalahar. Y aquí está con nosotros el superintendente de las escuelas de Wenatchee. Y esta noche vamos a empezar haciéndole unas preguntas para tenerlos a todos ustedes informados sobre qué está pasando en las escuelas de Wenatchee. Entonces le damos las gracias a él porque él dice, yo voy y les cuento lo que está pasando. So we're very grateful that you're here to keep us updated on what's going on in Wenatchee schools. Thank you. Thanks for having me. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer aquí al doctor Kalahar es, por favor, denos un poquito del trabajo que está pasando con el Parque Triangle y también con un proyecto de béisbol que tienen por ahí. Esas dos cosas, ¿qué está pasando con eso? What is happening with Triangle Park? There's a lot. That's a great question. Okay. Where do I start? I'll start by telling you what the project is. So the project at Triangle Park is a two-part project. The large part of the project is a softball complex for girls softball, slow pitch and fast pitch programs. And it will be located in the heart of Triangle Park. And it's be a completely new complex. And so we're really excited about that. Wow. That's part, yeah. Sí, lo que mencionó aquí el director, ¿verdad? Del distrito, de que en este parque, ¿verdad? Lo que se está ahorita convirtiendo es para lo que es el béisbol, ¿verdad? Porque hay dos tipos de béisbol, ¿verdad? Hay lo que es cuando se tira la pelota, ¿verdad? Lentamente, y luego también lo que es cuando, ¿verdad? Los profesionales cuando tiran la pelota fuertemente. Este parque realmente, ¿verdad? Va a ser un complejo para lo que es el juego de béisbol. Wow. Yep. Wonderful. So that's part one. The second part of it is going to be, I'm trying to think. We're gonna redo the soccer and football fields that are behind over by Cherry Street and by the Apple Bowl. So we're gonna do some earthwork and lay some new sod and get rid of, if you think of Triangle Park right now, there's three backstops at each of the corners, right? And so the backstop that's closest to Pioneer is going to be where the softball complex is. And the other two backstops and the infield areas, those will go away and there'll be nice new football, soccer fields there. So that's part two of the two-part situation. Yeah, we're excited about it. Pues cambios como siempre, ¿verdad? También ahí atrás del Parque Triángulo. Entonces, como ustedes ya saben de que hay lo que es con donde se juega el soccer, el fútbol, el soccer. Y lo que se está planeando, ¿verdad? Es de mejorar, ¿verdad? Lo que es las canchas, mejorarlo. Y por supuesto, es más ¿verdad? Para los estudiantes y otras personas que lo usan. Pero se está mejorando y lo van a mejorar para que tenga un mejor uso. Y que
Wow, ¿verdad? Es muy interesante que el distrito también se preocupa, ¿verdad? Por lo que es los deportes, que es parte de la educación. Entonces, si ustedes tienen preguntas sobre qué está pasando en el parque, nomás recuerden que están haciendo un nuevo complejo para el béisbol, de los dos tipos de béisbol y también para lo que es el fútbol mexicano. So my question is, is there going to be more or less soccer fields or baseball fields? What That's is a good the? question. Mhm. Yeah, so if you look at the complex in what Triangle Park is now versus what it will be, I like to think of it as kind of like a central area for all our varsity sports. So we'll have Rec Park for baseball, the Apple Bowl for football and soccer, depending on the season, and then where Triangle Park is, then that'll be our varsity field for our girls softball and baseball. And so there will be, if we're able to redo the soccer fields as Dr. Chacon described, there'll be the same amount of playing fields that are there now. It'll just be they'll be fashioned in a different way. And I'll tell you a little bit about the softball complex in just a second. Yeah. Bueno, le hice la pregunta que si por los cambios que están haciendo, que si van a haber más o menos espacios para jugar lo que es el fútbol y también el béisbol, porque ya sabemos que a muchos les gusta más uno que el otro. Pero me dice que va a estar todo igual, nomás lo que están haciendo es que van a hacer el complejo de béisbol, pero ahorita él nos va a contar un poquito más de eso. Excellent. And so with the softball field, as you both know, according to Title IX regulations, we need to make sure that we have the same equitable playing spaces for our girls as we do for our boys. And so historically, our girls softball team have gone down to Walla Walla Point Park and they've played. And down there's fairly fairly equitable space, but it's not quite the same and it's way far away. So this complex is going to have, if you think about it now, I should have brought pictures. It is so cool. It looks like a college stadium for softball. There's going to be new parking spaces. There's going to be a brand new locker room for both our varsity team and for the away team as well, our visiting team. There's going to be batting cages. There's going to be pitching areas, pitching practice areas. It'll be an all-enclosed field. It'll have the turf on the inside. It'll have a scoreboard and a press box and bleachers. It's going to be super cool. Our girls have needed and deserved a space like this, and they're going to get it. So we're excited. Pues miren, ¿verdad? Lo que está explicando, ¿verdad? Es darle el mismo espacio a los estudiantes, a las mujeres, a las muchachas, ¿verdad? Igual que el espacio que se les da a los muchachos, ¿verdad? Principalmente esa es, ¿verdad? Una de las cosas importantísimas. Pero la otra cosa, ¿verdad? Es de que esas canchas se van a convertir pues casi en algo pues, casi profesional, semiprofesional, ¿verdad? Lo que uno ve, por ejemplo, en la televisión, ¿verdad? Lo que contiene a una cancha, lo que es bueno, todo para practicar el picheo, ¿verdad? Para uno cambiarse de ropa, todo eso y se ve y se va a ver casi como un estudio, como sería, ¿qué sería? Estadio. Un estadio, ¿verdad? Un estadio, casi igual como un estadio, lo que es casi semiprofesional y tal vez hasta profesional. Wow. Sí, es que van a haber asientos para todos y, ¿cómo se dice? Locker rooms, los cuartos para que se vistan los muchachos y las muchachas y los equipos que vienen de visita. También va a haber espacio para ellos. Entonces, y luces para tener los puntos que están haciendo cada equipo. Entonces va a ser muy avanzado, ¿verdad? Muy nuevo. Y el porqué de esto es porque el título 9 requiere que a las muchachas, igual como a los muchachos,
que tengan oportunidades de jugar los deportes que todos juegan. Entonces, es un requisito federal. It's a federal requirement, right? Yeah, absolutely. Sí, es un requisito federal de que las muchachas tengan las oportunidades que todos los muchachos tienen. Así es que esto está haciendo el distrito escolar, no solo porque es requisito, pero ellos también quieren que las muchachas tengan las mismas oportunidades. That's amazing. Fantastic. That's wonderful. Yeah. It's pretty exciting. And the word that escaped me earlier, we mentioned locker rooms, we mentioned batting cages. It was the bullpen. That's what I the bullpen out of the pitching areas. Mhm. And so there's a bullpen on either side for the home team and the wow. visiting. It is the pictures are amazing. So we're really excited about it. Sí, pues otra vez se está diciendo, ¿verdad?, de que va a ser casi profesional, ¿verdad? Con todo lo que se requiere, ¿verdad? Para por ejemplo, la persona, el picheo, pues va a haber un lugar especialmente para eso, para que en cada, para los aquí, los de aquí, y también los que están visitando, ¿verdad? Para jugar un partido. Entonces, increíble, ¿verdad?, lo que se está haciendo. How long will it take to get that done? Thank you. Thank you. So we're at the stage right now where we have an architectural firm that is working on the design elements, and they're getting it ready to go out to bid for a construction or contractor team to actually bid on it. And then once we get the bids in, then we'll go with the lowest bid and they'll start work. Bidding process starts in March, and we're hoping that work will start actually in April, and will take us through to late August grand opening. And ribbon cutting. Wow. Yeah, Okay. they're on a fast timeline. Wow. Sí, pues se está planeando, en el momento se está planeando, ¿verdad? Ya hay fechas cuando va a empezar, ¿verdad? Y cuándo se proyecta que va a terminar la construcción, porque es algo grande lo que se está haciendo, no es algo, ¿verdad?, así nomás así, no, es algo porque tienen que ir, ¿verdad?, los que están, por ejemplo, el que gane el contrato para empezar a construir ese estadio. Se requiere tiempo, ¿verdad? Y también, no nomás tiempo, pero siempre seguir lo que es el plan de lo que lo que desea el distrito tener. Entonces, eso es un proceso, pero un proceso que lo quieren hacer lo más pronto posible. Piensa que para agosto que va a estar listo. Lo bonito de todo esto es que los muchachos y muchachas van a tener muchas más oportunidades de participar en deportes en un lugar tan bonito y nuevo. Entonces, it's going to be a good space for you this coming spring, fall. That it will be. Yep. Okay, let's see. Should we move on to the next one? Yeah, absolutely. Any one of those Yeah. questions. Okay, let's see. What about, tell us a little bit about the budget. I know there are concerns with the district. What can you share with us today? Yeah, absolutely. Well, so the last time I was here, I believe was the announcement about Columbia Elementary had just happened. Yes. And then the next night was a school board meeting that kind of explained a little bit more of everything in detail. So what I'll talk about is kind of where we are with that overall restructuring of the district and the budget reduction plan, and then I'll speak to Columbia in particular. Okay. So when at the last board meeting on January 23rd, we unveiled the plan or the proposal to kind of restructure Wenatchee School District for budget reductions and aligning with our student enrollment or declining enrollment. And that was the consolidation of the elementary schools or the closing of Columbia, the middle school schedule changes at the middle school level, and then the high school schedule changes in all. So those three things are kind of that restructuring process. I'll stop there. That's plenty. Sí. La última vez que aquí estuvo el director fue para explicarnos, ¿verdad?, lo que las decisiones, ¿verdad?, del distrito, ¿verdad? Y una de esas fue lo que es la escuela elementaria Colombia, de tal vez de cerrarla. Ahora, y eso fue, creo, en enero 23, cuando tuvieron la mesa directiva y hicieron esa decisión nomás para
para explicar a la gente lo que según se iba a hacer. Y pues y sigue, ¿verdad? Ciertos planes todavía, asegurando, otra vez, siempre asegurando, ¿verdad? Bueno, primeramente todo eso está ocurriendo, ¿verdad? Porque hay menos estudiantes en las escuelas. Hay menos estudiantes y eso indica también de que hay menos dinero, ¿verdad? Que está entrando al distrito. Entonces, eso es lo que está realmente como, pues, guiando a la escuela, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Siempre con el deseo de asegurar de que los estudiantes van a seguir teniendo el mismo nivel de educación y también, pues, considerar, ¿verdad? Lo que es el personal que existe ahorita en la escuela. Entonces, todo eso, ¿verdad? Es un proceso difícil, ¿verdad? Pero algo que se tiene que hacer. No sé si usted le quiere agregar más. No, está bien. So last time you came, you talked about how at least we talked about 3 of the schools that had low enrollment and how Columbia was going to be closing down. So can you share a little bit more about the role of enrollment in a school district and the budgets? Yeah, actually, that's a great question. Yeah. And some of the statistics that we have shared with the community over the last 9 years or 8 years, we have lost about 916 students over the course of that time, which is very impactful, as you very well know. Both of you know that schools basically survive on that enrollment. So each student generates funds from the state, which come into the school district, which help us then operate the entire district. And as those funds disappear with our declining enrollment, then we have to make adjustments. And we made some adjustments this year under the leadership of Superintendent Eagle. And then we're going to make some multiple year adjustments, as I mentioned, as we restructure for declining. Sí, entonces la última vez que estuvo aquí, él nos contó un poquito de cómo estaban bajando la matriculación de los estudiantes y el impacto que tiene esto en las escuelas y el dinero que entra en las escuelas. Entonces, él nos está contando que ahorita, pues, la vez pasada nos dijo que estaban a menos como 8 o 9 millones de dólares. Entonces, ese es un impacto y sigue el doctor Chacón porque ya se me olvidó. Y, ¿verdad? Hace como 9 años que notaron, ¿verdad? Que realmente el número de estudiantes, ¿verdad? Ya eran menos y menos y menos. Y ahora ese número de estudiantes que ya no están aquí son como 900. Entonces, ¿verdad? Lo que sabemos bien, y nos explicó aquí el director, de que cada estudiante genera cierta cantidad de dinero para el distrito o en cualquier otra escuela. Entonces, y eso lo que realmente es lo que hace sobrevivir y no nomás sobrevivir, pero dar la mejor educación posible. Porque para cada estudiante hay una cantidad de dinero que genera, ¿verdad? La escuela. Have there been any changes since then? Yeah, what I want to share with you two and then your viewers is that we have some important things coming up. On Monday is a board workshop from 6 to 8 o'clock at the district office, and that is the day that we're going to go over in detail the written analysis of the Columbia closure. So it's a compilation of all the work that the district has done that has led up to the decision of the budget plan moving forward. And so be a great night for people to tune in on YouTube or to be there in person at the district office. Dice que este lunes van a tener una junta para seguir planificando el impacto que tiene esto en las escuelas y que dice que sería buena oportunidad para que vayan los que gusten, pueden ver este programa por YouTube, la junta por YouTube, o también pueden ir ahí al distrito para ver qué es lo que van a platicar, ¿verdad? Lo que van a considerar. Entonces, es una oportunidad para ustedes. Entonces, y es el cierre, realmente, the closures only happen,
right? The closure of Colombia. Well, that's a great question because on Tuesday, you led me right into it. On Tuesday, we have a board meeting, and the board meeting we will start the 90-day processing period that is required by state law to close a school. And within that time frame, there'll be 2 public hearings that we have. And I'm looking at this public hearing. We have one on March 21st and one on April 18th. And so there's a process that we have to follow in order to do this. And then the board will vote on it on May 14th. That's a lot of dates that I just gave you, but I've got them right here. Okay. Él dice que cuando un distrito va a cerrar una escuela, tienen que notificar a la comunidad 90 días antes de que anuncien que van a cerrar, porque esto les da oportunidad a la gente, a la comunidad, que vaya y haga preguntas. Entonces, para eso van a tener 2 juntas para que la gente vaya y haga sus preguntas. Y estos días van a ser el 21 de marzo y el 18 de abril. Así es que si ustedes les gustaría ir a dar sus opiniones y decir por qué no quieren que se cierre o solamente si tienen preguntas, pueden ir el 21 de marzo o el 18 de abril. Bueno, y dice que la decisión va a ser tomada por la mesa directiva el 14 de mayo. Así es que es cuando se va a dar el aviso, cuando se va a hacer la decisión. A lot of information. En mayo de este año, sí. This year, the decision is going to be made. Yes. In May. Will be made this year. Yes. Pues ahí está ya unos cuantos meses más y ya. Y eso lo que pasa es de que si se va a cerrar la escuela, entonces van a haber muchos cambios que van a haber y el distrito tiene mucho trabajo a tener que avisarle a la gente a dónde pueden ir sus niños a las escuelas y pues todo esto es el trabajo del distrito. So we just share that the district will have a lot to do during that time, notifying parents and students and Absolutely. Yeah. And all of that information will be rolled out on Monday night to the public. So we'll talk about, what the boundary of Columbia will look like, where students will be going to school, because I think there was some information early in the process where a lot of folks thought going to Lincoln and Mission View, and it's really that Columbia much closer to the Washington School District and Lincoln, as opposed to Lincoln and Mission View. So, so students will mostly be going to those 2 schools. And so we're excited to get that information out and then also share how we're going to transition students from Columbia to their new school gently and compassionately. Sorry, that's a lot. Yeah. Dice que el lunes, los que vayan el lunes van a poder escuchar a dónde van a ir sus hijos y cuando salgan de Colombia, como muchos de ellos les va a tocar ir a la escuela Washington y otros les va a tocar ir a la escuela Lincoln porque son las que están más cercas o según en el distrito de la escuela de Colombia. Entonces ese día se va a hablar sobre cómo va a ser esta transición porque ellos quieren que el cambio sea, que no sea tan los niños salgan y se sientan bien y a gusto y tal vez va a haber un día donde los lleven a conocer su escuela antes del fin del año porque ya el cambio va a empezar este año escolar que viene en agosto, septiembre, ya cuando empiece la escuela. Entonces el distrito quiere asegurar de que los niños se sientan bien y gusto en las escuelas que van a ir y que los padres también sepan a dónde van sus hijos. So it's difficult, ¿verdad? Muy difícil, no nomás para los padres que tienen hijas en Colombia, en la escuela Colombia, ¿verdad? Pero también para lo que es la administración y también para la mesa directiva. Es algo, pues no así tan fácil, ¿verdad? De llegar a esta conclusión de que se tiene que cerrar una escuela. No es así tan fácil y tienen que seguir también ciertas reglas, ¿verdad? Cuando hay algún cierre de una escuela. Sí, entonces lo importante, ¿verdad? Es que no solo a los niños ni a los padres les impacta, pero sino a todos los maestros, y también a los administradores, porque no es fácil para que ellos hagan esas decisiones y a la mesa directiva, ¿verdad? Que tenemos por falta de fondos,
tenemos que cerrar unas escuelas y hacer cambios que tal vez no queremos hacer, pero es necesario al momento. Yeah. Well done. Mhm. So, Yes. Yeah. so what's, okay, ahí está la escuela, the school is there. So what's going to happen to the school? It's going to be located, right? Yes. Okay. Yeah, that's a good question. So So, ¿qué va a pasar con la escuela? Porque ya no se va a usar. Mhm. Entonces, ¿qué va a pasar con la escuela? what we would like to see as a school district is we would like to take the opportunities that we have for new revenue to come into the district by potentially growing programs or programs that have growth potential to move into that building. And so we have to, we're very focused on Columbia right now. We want to make sure our staff's taken care of, our students are taken care of, and their families as well. But we do want to get down the road. What does it look like when Columbia is vacant? We would like to repurpose it for Wenatchee School District purposes to increase student enrollment and to increase revenue. We don't know exactly what the answers are, but we're studying that right now. We also know that we've been contacted by some places that would be very interested in renting it out and creating new opportunities for the community as well. But we want to make sure that the park space and the play fields and all of that remain available for our community because that is so important. But we know the importance of Columbia Elementary, and if it's being used for the Wenatchee School District, it still becomes part of our community. That's our main focus. Pues es algo también, ¿verdad? Como siempre, la decisión es muy difícil. Aquel intento con esta escuela es grande. En el momento, ¿verdad? Lo que ellos desean es de ver en qué manera puede generar capital para el distrito. Ya hay agencias, tal vez negocios que están interesados en rentar lo que es la escuela. Ahora, pero también lo importante, y eso es algo que se debe también de escuchar, ¿verdad? Bien de que hay un parque grande, como ustedes ya lo saben, y ese parque, o más bien, ¿verdad? Ahí donde jugaban los niños, ellos desean mantener eso para la comunidad, rentar lo que es el edificio para generar capital, pero también desean, ¿verdad? Que lo que existe, que también sea parte de la comunidad. Sí, muy bien, pero también lo que nos está diciendo aquí el director es de que lo más importante ahorita es asegurar de que haya un plan bien para sacar a los niños bien Sí. y a las otras escuelas y también para que los padres también se sientan a gusto con estos cambios que están pasando. Entonces, creo que ya se nos llegó tiempo. Entonces, le damos las gracias aquí al señor Kalahar. Antes de que nos vayamos, ¿por qué no nos cuenta algunas cosas que estén pasando, unas otras cosas en su distrito? I'm asking him to share maybe some highlights of what's going on besides all this wonderful information he gave us, all these updates. Difícil la información. Yeah. Okay. Well, I'll go through this quickly. This week was National School Counselor Week, and so we were honoring our school counselors in a variety of ways, and we appreciate the work that they do because it's so important. We know that after the pandemic, we as a world were different. We had all gone through this collective trauma, and we knew that our students were impacted the most. And so it's been so important for them with regard to behavior and social services and just helping students regulated each and every day. So I'll stop there. Sí, no fue, la semana fue la semana de los consejeros. Y, ¿verdad? Reconocen también el trabajo, ¿verdad? Que los consejeros hacen, en guiar a los estudiantes y también cuando tienen problemas, ahí están los consejeros. Entonces, ¿verdad? El distrito reconoce la importancia y también aprecian mucho lo que es el trabajo de los consejeros y hay que celebrar, ¿verdad? Lo que es esta semana del consejero. Sí, muchas gracias a todos los consejeros de las escuelas del Distrito Escolar de Wenatchee, donde quiera que se encuentren. Entonces,
también yo sé que antes de empezar este programa nos estaba contando que es tiempo de que se matriculen los niños que van a entrar a kinder. Entonces, el doctor Kalahar quiere que sepan eso, que si tienen niños que that will be by September. I think that's right. Yeah. Entonces, los niños que van a cumplir 5 años ya van a estar listos para matricularse, para que vayan a la escuela. Y recuerde que si les toca a la escuela Colombia, como quiera, también ya saben que de ahí les van a dar información de cuál escuela les va a tocar, pero hay que ir a matricularse todavía en la escuela Colombia. So they still need to go register at Columbia. Absolutely. From there they will get further info. Yeah, absolutely. Well done. Okay, so le damos las gracias aquí al director, el superintendente de las escuelas del Distrito Escolar de Wenatchee por acompañarnos esta noche y traernos al día. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Le vamos a dar a word of wisdom. Le vamos a pedir una palabra de juicio aquí al doctor Kalahar y luego al doctor Chacón. Okay, so words of wisdom. Oh my gosh. I think the words of wisdom that I would have for today is communities need to work together to accomplish great and challenging things. And that's kind of where we are as a school district and as a community, is we need to restructure ourselves so that we can continue on while we're experiencing enrollment decline. And we need the community's help in this work, and we appreciate it. So those are my words of wisdom. So muchas gracias. Perfect. Sí, la comunidad, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Para trabajar juntos, mutuamente con el distrito. Porque solamente de esa manera, ¿verdad? Uno puede lograr lo máximo para los estudiantes, que es lo más importante. Muy bien. Entonces, unidos para las escuelas y para la comunidad, Sí. para nuestros hijos. Okay. Sí. Entonces, doctor Chacón, ¿qué es su...? Sí, Dios mío, reconocemos, ¿verdad?, la importancia de lo que es la educación, porque la educación nos abre el mundo. Vemos lo que es mucho más, ¿verdad?, cuando uno tiene una mente más, más clara y con más información. Y eso es realmente la ventaja, ¿verdad?, de lo que es la educación. Muy importante la educación. Perfecto. Entonces, amigos y amigas, los dejamos esta tarde. No se les olvide acompañarnos cada lunes y viernes aquí con su programa de Un Buen Consejo. Un abrazo virtual a todos ustedes y hasta la próxima, hasta lunes. Y gracias aquí a nuestro invitado, el doctor Kory Kalahar.